Función social del trabajo docente. La palabra educación engloba los conocimientos de los hombres y la forma en que ejerce la inteligencia sobre los demás. La educación tendría por objeto hacer del individuo un instrumento de felicidad para sí mismo y para sus semejantes, James Mill, es decir, sería universal. Y esta dependerá del contexto en que se desarrolle, de su naturaleza y las condiciones de que depende. Es en la escuela donde se transmite el conocimiento entre dos elementos fundamentales de comunicación, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de educación. Es necesario que esté en la mayoría de las veces en presencia una generación de adultos y una generación de jóvenes, una acción ejercida por los primeros sobre los segundos. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que están particularmente destinados. Emily Durkheim, Ensayo sobre Educación, página 4. El carácter social de la educación, sea cualquiera la categoría de su naturaleza social a que pertenezca, la importancia de educación consiste en una socialización para el ser social y llevar una vida moral. La educación tiene antes que nada una función esencialmente social. El Estado no puede desinteresarse de ella, por lo que es el tutor encargado de generar las condiciones de todo lo que es educación, por lo que debe de estar, hasta cierto punto, sometido a su acción. Según Kant, el objeto de la educación es desarrollar en cada individuo toda la perfección de que es susceptible, pero que debe de entenderse por perfección. Se ha dicho muchas veces el desarrollo armónico de todas las facultades humanas, llevar al punto más elevado que pueda alcanzar todas las potencias que residen en nosotros, realizadas tan completamente como sea posible, pero sin que se perjudiquen las unas a las otras. ¿No es esto un ideal al que no puede superar ningún otro? Hasta cierto punto, este desarrollo armónico es, en efecto, necesario y deseable. No es inteligiblemente realizable, porque está en contradicción con otra regla de la conciencia humana, que no es menos imperiosa, la que nos ordena consagrarnos a una tarea especial y restringida. No podemos y no debemos consagrarnos todos al mismo género de vida. Tenemos, según nuestras aptitudes, funciones distintas que desempeñar y hacer falta que nos pongamos a tono con las que nos incumben. No todos estamos hechos para meditar. La educación ha variado infinitamente según los tiempos y según los países. En las ciudades griegas y latinas, la educación preparaba al individuo para subordinarse ciegamente a la colectividad, para llegar a ser las cosas de la sociedad. Hoy día trata de hacer de él una personalidad autónoma. Las principales perspectivas sociológicas sobre la educación se encuadran perfectamente en los enfoques funcional, conflictivo y de interacción simbólica. Ballantien y Hammack, 2012. La educación cumple varias funciones para la sociedad. Entre ellas está la socialización, como bien lo vivimos en esta época de pandemia del COVID-19. Al regreso a la clase de manera presencial en las escuelas, los adolescentes mostraron una actitud tímida de conducta. Como comunicación era limitada y la emoción que reflejaban en su rostro era de incertidumbre y temor. Sin duda, la falta de socialización durante estos 2 años afectó su comportamiento emocional. En la integración social también lo vivimos en esta pandemia cuando el maestro estuvo fuera de las aulas y sin contacto directo con los niños, los padres afrontaron las dificultades de poder orientar al pretender los tutores proporcionar conocimientos que están establecidos en los planes y programas de educación. Los tutores no contaban con la capacidad suficiente para lograrlo, sin embargo, el docente utilizó estrategias para realizar su función pedagógica atendiendo a la prioridad política y social de salud.
Hemos visto cómo es que el capital cultural que una persona hereda define su rol en la sociedad. La escuela y el docente formador son decisivos en esto. El docente también debe de ser formador en el compromiso para dar respuesta a la inquietud de sus alumnos y lograr en ellos no solo los conocimientos de los aprendizajes significativos, sino también valores y responsabilidades. Creo que podemos asumir a cabalidad que la labor del docente formador enseñante va mucho más allá de su labor como instructor y tiene que ver no solo con su rol en el estimado social, sino con su compromiso con las personas de sus alumnos en una interacción cercana y cordial, no solo la de las personas que están en los roles de profesor y alumno, sino de las instituciones escolares completas añadidas a ellas además. Las instituciones políticas, económicas y sociales interesadas en su quehacer. Es necesario personalizar la relación pedagógica para hacer de ellas una comunicación humana. Pero esto, para que no sea tan solo retórica, debe asumirse como política. Debe ser asumida por las instituciones que financian y preparan a los docentes, quien, de igual modo que todos, deben aprender a mirar el problema desde esta perspectiva y deben hacerse con las herramientas necesarias para dar respuesta a las interrogantes que vayan surgiendo en el camino. Es necesario aquel espíritu y realizar humanamente según su propia dignidad y, en consecuencia, intervenir activamente en los procesos históricos y sociales que enfrente. En un mundo cada vez más real, cada vez más hostil, con la solidaridad y el compromiso con los demás, frente a un sistema educativo complejo en el individualismo y la instrumentalización, es importante rescatar al ser humano que está detrás de cada alumno, de cada docente, y reconocer socialmente, en especial, el nivel intelectual. Reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la comunidad y el entorno donde labora, para proponer soluciones de acuerdo a su contexto educativo, es decir, reconoce el quehacer del compromiso docente, pone en discusión la importancia de acentuar la integración entre dos dimensiones, lo personal y lo profesional, lo que el docente es y lo que hace, al servicio de una práctica de calidad. Esto implica que la comunidad de aprendizaje, los diversos actores y todos participan en el intercambio de saberes. Por otro lado, priorizar su labor pedagógica y el máximo logro de aprendizajes de los educandos sobre la carga administrativa. Sin embargo, para hacer posible el mayor logro de los estudiantes, los docentes deben priorizar la interacción significativa entre ellos. Esto requiere que las comunidades educativas propicien un aprendizaje más activo, colaborativo, situado, autorregulado, afectivo, orientado a metas y que facilite los procesos personales de construcción de significado y de conocimiento. Además, promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica y en el ámbito donde desarrolle su labor. En la tarea docente, el sentido de responsabilidad social del profesor va en el sentido de compromiso, de prepararse para su quehacer profesional, ya fuera en la escuela normal o en paralelo a la práctica docente, para afrontar los retos que impone el mundo globalizado del siglo XXI, hacer realidad los propósitos educativos y fortalecer las condiciones profesionales de los docentes en servicio y construir una formación inicial que garantice el buen desempeño de quienes se incorporan al magisterio. No es ningún secreto que en el sistema educativo en México tiene grandes adversidades y desafíos como resultado de la deficiente educación que reciben los estudiantes, misma que se ve reflejada en múltiples estudios y análisis nacionales e internacionales. La educación en México tiene varias complicaciones. Es insuficiente, desigual y su calidad es incierta debido a la carencia en mediación e información. Estas características se profundizan entre más alto sea el nivel escolar y varían dependiendo de la región geográfica, de acuerdo con el informe diagnóstico de derechos a la educación del Consejo Nacional de la Evaluación de Políticas de Desarrollo Social.